Muchas veces la seguridad en uno mismo no parte de escuchar a la cabeza, sino de escuchar al corazón, a la esencia de eso que somos. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, a lo que yo añadiría quien tiene un buen libro también, y por ello he creado Tesoros de Papel, un podcast en el que voy a compartir contigo los libros sobre desarrollo personal y autoconocimiento que leo y que creo que te pueden ayudar a crecer y mejorar en cualquier ámbito de tu vida gracias a los mensajes y aprendizajes que vas a encontrar en ellos. Mi nombre es Delia y estoy encantada de acompañarte en este proceso de búsqueda de grandes tesoros que te sirvan de referencia e inspiración y espero que de alguna manera te ayuden para llegar a ser tu mejor versión. Hola a todos y bienvenido a un nuevo episodio de Tesoros de Papel sobre otro libro de un autor que ya he recomendado aquí en el podcast. Se trata de Mario Alonso Puig y el libro en cuestión es Ahora yo. Tengo que decir que Mario Alonso Puig es uno de los autores de quien más libros sobre desarrollo personal y autoconocimiento he leído porque fue principalmente gracias a él que me inicié en estos temas y desde entonces se convirtió en un referente para mí, como ya os decía en el episodio 3 sobre su libro La Respuesta. Si bien el libro anterior, La Respuesta, trataba temas generales como nuestra relación con los demás, la educación o la política, entre otros, Ahora yo es un libro para profundizar más en nosotros mismos. Es una invitación a priorizarnos para trabajar esos aspectos innatos en cada ser humano que nos ayuden a desarrollar todo nuestro potencial. Por lo que para sacar el mayor provecho de este episodio os recomiendo que lo escuchéis en un momento de tranquilidad y que cojáis papel y lápiz para tomar nota de las ideas tan valiosas que voy a compartir con vosotros porque sin duda este libro nos lleva a reflexionar sobre importantes cuestiones. De hecho, ya en la portada nos plantea una pregunta fundamental y que dice: ¿y si creas tu propio futuro en lugar de encontrártelo? Por lo que, como digo, este libro es una invitación a evaluar y trabajar en lo único que podemos controlar y que es nosotros mismos, lo cual no es poco, ya que implica definir quiénes somos, cómo actuamos y nos relacionamos y qué hacemos para conseguir lo que queremos. En concreto, consta de 22 capítulos en los que vamos a leer sobre el miedo, la libertad o los valores, además de otros muchos temas presentados de forma fácil de entender, pero a través de grandes mensajes y lecciones que sin duda nos van a hacer reflexionar y cuestionarnos cosas importantes. El primer capítulo, llamado Los árboles no han de impedirnos ver el bosque, es un resumen a modo de introducción de todo lo que vamos a leer en los demás capítulos. Ya en la primera página del mismo encontramos una idea que me parece realmente importante y que dice: todos tenemos un enorme potencial y sin embargo o nos cuesta creer en él o sencillamente no sabemos cómo desplegarlo, por lo que esto va a exigir un cambio profundo en la configuración de nuestra mentalidad. Si bien es cierto que el cambio, especialmente cambiar nuestra idea y mentalidad, no es tarea fácil, en este libro el autor nos presenta un programa para ayudarnos a conseguirlo que consta de 4 fases. En la primera, vamos a aprender cómo utilizar nuestra imaginación y nuestra atención para que colaboren a nuestro favor. En la segunda, cómo cambiar el estado de nuestra mente, para lo que vamos a encontrar algún ejercicio para serenar la mente en momentos de duda, confusión y miedo. En la tercera fase aprenderemos a gestionar el diálogo interior. Y en la cuarta y última fase tenemos que saber cómo mantenernos caminando a pesar de las dificultades, los errores y las caídas. Como siempre, quiero compartir con vosotros las ideas que destaco de cada uno de los temas que componen este libro. El primero de ellos es especialmente curioso, puesto que no había leído antes sobre el mismo, y se trata del Aikido, un arte marcial bastante peculiar porque una de sus principales características es que en la práctica del mismo los oponentes, lejos de enfrentarse o atacarse, tratan de ponerse al lado del contrincante, suponiendo esto que siempre intentan entender el punto de vista del contrario para comprenderle mejor. La verdad es que yo no sé nada de artes marciales y leer sobre esta me pareció muy interesante, especialmente por las características que reúne un verdadero maestro de Aikido y que son extrapolables a alguien que quiera tener una buena gestión mental y emocional.
las cuales son: tiene una magnífica gestión de sus emociones, de manera que consigue mantener la distancia necesaria frente a aquello que es difícil o doloroso. Ha de entender que los golpes que lanzan o el rechazo que expresan los supuestos enemigos parten de su ceguera y no de su maldad. Ha de desarrollar una excepcional humildad y una gran paciencia, porque es un arte que tarda mucho en perfeccionarse. La intención ha de ser en todo momento la de ayudar a otra persona a descubrir su verdadero potencial y a alcanzar su plenitud. Conoce muy bien la naturaleza de los múltiples tipos de ataques que recibe porque reconoce el patrón mental de la persona que lo ataca. Y por último, trabaja continuamente su equilibrio personal porque sabe perfectamente que el oponente de mayor envergadura no está fuera, sino en su propio interior. Otro tema muy destacable es la imaginación y el inmenso poder que ésta tiene si realmente sabemos aprovecharla. Pero como dice el autor, lo que es un formidable recurso, nuestra imaginación, se convierte en un tremendo problema cuando es utilizado por nuestras creencias limitantes, esas certezas que vivimos como reales sin serlo, para magnificar el tamaño de ciertos obstáculos externos o para minimizar la talla de nuestras capacidades. Nos recuerda también la importancia de tener momentos de silencio y reflexión, ya que durante los mismos las ondas cerebrales se hacen más lentas y el cuerpo se relaja. El sistema inmunológico mejora y se libera óxido nítrico, que es una molécula sumamente beneficiosa para la salud. Sin embargo, hay algunos factores que evitan que hagamos un buen uso de la imaginación, entre ellos la facilidad con que caemos en la queja, porque evita que empecemos de una forma responsable a buscar la manera de mejorar las cosas, y nuestras dudas acerca de nuestra capacidad y nuestro miedo al fracaso. Siendo este último, el miedo, otro tema al que el autor dedica varios capítulos en los que vamos a poder leer sobre su función evolutiva fundamental, pero también sobre el peligro que esconde, cuando la que se siente amenazada no es nuestra supervivencia física, sino ciertos aspectos de la imagen que tenemos de nosotros mismos y que hemos ido creando y protegiendo para sentirnos aceptados. Para hacer frente a esto, el autor nos propone una estrategia que consta de varias fases muy sencillas y que nos pueden ayudar a evitar esa sensación de miedo tan poco útil. Nos cuenta también una experiencia personal en la que sintió miedo y rechazo hacia algo y cómo la afrontó, para explicarnos desde un punto de vista médico las reacciones y emociones que sentimos cuando algo nos atemoriza o bloquea. Así como, citando textualmente, este mecanismo que solo tendría que activarse cuando mi cerebro capta un peligro para mi integridad física, también se activa cuando mi mente se preocupa de que otros puedan pensar algo negativo sobre mí. Sobre nuestra actitud ante la vida y nuestra libertad para elegir, hace referencia al libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que os recomendé en el episodio anterior. Pero también plantea una cuestión muy relevante que quiero citar textualmente. El ser humano muchas veces no actúa con libertad interior, sencillamente porque cuando se olvida de sus valores y de aquellas guías que dan un verdadero sentido a su existencia, queda atrapado en una dimensión en la cual se reducen sus posibilidades de crear algo verdaderamente valioso. Cuando estamos anclados simplemente en el plano biológico y nos olvidamos del plano de los valores, de los principios y del verdadero sentido de la vida, entonces nuestro comportamiento se convierte en una serie de reacciones automáticas. Es como si ya solo fuéramos unas simples máquinas biológicas, eso sí, muy sofisticadas. Cuando los seres humanos vivimos exclusivamente en nuestra dimensión de máquina biológica y sentimos que no controlamos lo que nos sucede, que no se nos valora o no se nos acoge, se disparan todas las alarmas y nuestro pensamiento y conversaciones solo giran alrededor de la búsqueda de por qué está sucediendo esto. Es entonces cuando aparecen la frustración, el resentimiento, la ira, las ganas de revancha.
nuestra reacción nos parece muy normal y podemos justificarla con lo que para nosotros es una serie de datos y hechos incuestionables. Sin embargo, todo lo que está sucediendo precisamente dentro de la máquina y por lo tanto, de esa dimensión no puede salir nada realmente valioso ni constructivo. Vamos a leer también sobre la dualidad del ser, las creencias y la manera en que éstas nos condicionan, sobre las crisis y las oportunidades que surgen cuando las superamos, el miedo a la libertad y el papel de víctima, sobre lo que me gustaría resaltar una frase que dice: en realidad, son las circunstancias las que nos revelan ante nosotros mismos quiénes estamos siendo frente a ellas. Otro tema muy importante es el lenguaje, pues muchas veces nuestra realidad se limita a lo que somos capaces de experimentar con los sentidos, conceptualizar y expresar a través del lenguaje, y por ello, hacer un buen uso de este lenguaje es fundamental para influir en la manera que percibimos la realidad. Una realidad que podemos cambiar con dos elementos clave: la fe, es decir, la convicción plena de que el cambio es posible, y el compromiso, para no rendirnos ante las adversidades que van a surgir inevitablemente en todo proceso de cambio. Sobre los valores, un tema que no puede faltar cuando queremos conocernos de verdad, podemos leer que la percepción continua de la falta de control sobre lo que nos sucede, de estar siempre a merced de las circunstancias, produce estrés crónico y se asocia a un aumento de las enfermedades osteoarticulares, de las cardiopatías e incluso del cáncer. Y nos anima a buscar los valores que nos hacen crecer, aquellos que mueven al ser humano a encontrar lo mejor que hay en su interior. Para ello, nos ofrece una lista de valores que, si bien podría ser mucho más extensa y siendo consciente de que hay muchos otros que también son muy importantes, el autor considera esenciales para que nuestra capacidad de crear un impacto positivo en el mundo aumente considerablemente. Estos son la amistad, la alegría, la reflexión, la compasión, el compromiso, la creatividad, el entusiasmo, la fe y la humildad. Sobre el fracaso, y citando textualmente al autor, dice: el único fracaso, si verdaderamente existiera algo así, sería el no haber confiado más en sus posibilidades cuando el desafío estaba pidiéndole que lo hiciera, y el no haber creído suficientemente en la belleza y en el alcance de su proyecto. Encontramos también en este libro una llamada a la responsabilidad que tenemos de aprovechar los momentos de cambio, decidir cómo nos relacionamos con lo que nos sucede, gestionar nuestro estado de ánimo y desarrollar nuestro potencial. Complementando las explicaciones de todos los temas mencionados, encontramos también, además de experiencias personales del autor, breves cuentos y relatos que nos transmiten una moraleja sobre el tema que estamos leyendo y que, en mi opinión, enriquecen mucho el contenido y ayudan a entenderlo mejor. Como en cada capítulo, trato de daros la mayor información posible de los temas más importantes del libro en cuestión para ayudaros a decidir si es algo que os interesa leer o no, a la vez que intento no entrar mucho en detalle para que descubráis todo lo que ofrece y os sorprendáis al leerlo. Pero en esta ocasión siento que, a pesar de todo lo que os he compartido, me dejo muchas cosas importantes sin mencionar, frases e ideas que he subrayado, remarcado y anotado como relevantes y que he tenido que filtrar para no contaros el libro entero. Por lo que, de verdad, tanto si ya conocíais a Mario Alonso Puig como si no, este es un libro que deberíais leer. La primera edición de este libro se publicó en noviembre de 2011 y yo lo leí por primera vez en agosto del año siguiente.
Desde que lancé el podcast sabía que iba a volver a leerlo para hablar de él en algún episodio y que lo esté haciendo en este momento no es casualidad o resultado de una elección aleatoria, ya que, si bien los libros que he comentado hasta ahora lo he elegido en función de lo que me apetecía leer sin tener una lista preparada previamente, en este caso sí hay un motivo más personal que quiero compartir con vosotros. Empezando por el principio, y como ya sabéis por la temática de este podcast y porque lo he mencionado en algún episodio, me encanta leer sobre desarrollo personal y autoconocimiento, y desde que me inicié en este tipo de libro, prácticamente no leo otro género. Lo cual puede parecer repetitivo o poco interesante para aquellos de vosotros que os guste leer sobre diferentes temáticas o que necesitéis los libros de ficción para disfrutar de leer sin más. En mi caso, tengo que reconocer que estos temas me interesan y los disfruto tanto que aunque de vez en cuando me doy un descanso y no leo tan seguido, necesito estar continuamente aprendiendo y trabajando sobre los mismos. Y a pesar de que muchos tengan mensajes o ideas comunes, siempre encuentro algo en ellos que los hace únicos y especiales. Pero esto no quiere decir que por leer mucho sobre estos temas soy alguien que aplico fácilmente todo lo que estos libros me enseñan, porque a pesar de saber la teoría, no siempre sé gestionar todas mis emociones o soy capaz de confiar en mí y mis capacidades. Y no es porque no quiera, ya que me encantaría poder interiorizar todos estos aprendizajes solamente con leerlos y entenderlos, sino porque, como ya sabemos, esto es un trabajo continuo en el que constantemente tenemos que hacer introspección para analizarnos, comprendernos y aceptarnos. Y una vez hecho esto, tomar las acciones necesarias para llevar a cabo el cambio que necesitamos, siendo esto último lo que más trabajo nos cuesta. En relación a esto, como ya os he contado también en los primeros episodios de este podcast, a pesar de que tenía mucha gana e ilusión de lanzar este proyecto, las dudas sobre mí misma y el miedo a lo que podrían pensar los demás me frenaban y limitaban muchísimo. Lo cual es solo un ejemplo de todas las limitaciones personales que tengo, como también podéis tener cualquiera de vosotros que me escucháis. Sin embargo, aunque sea evidente, esto no es algo que solemos aceptar fácilmente y creemos que simplemente el ser consciente de nuestras limitaciones y tener mucha información sobre nosotros mismos ya es más que suficiente para que el cambio se produzca de un momento a otro. Al menos así lo veía yo hasta que hace unos meses descubrí por casualidad a Eduardo, quien tras haber realizado un importante trabajo de autoconocimiento y desarrollo personal, se formó como coach para ayudar a otras personas en este proceso. Su manera de comunicar y de transmitir sobre estos temas me gustó tanto que empecé a seguirle en su cuenta de Instagram, @eduardollamazares, que os recomiendo muchísimo seguir, y me apunté a su training gratuito, gracias al cual pude entender mejor por qué es tan importante y necesario complementar la información que recibimos en los libros que leemos o los vídeos que vemos sobre estos temas con otras acciones que de verdad nos ayuden a poner en práctica lo que vamos descubriendo, las cuales pueden ser muy diferentes y cada uno de nosotros tenemos que encontrar las que mejor nos funcionen. Pero en mi caso decidí por primera vez dejarme ayudar y guiar por alguien que ya había trabajado de maneras diferentes, lo que a mí todavía me cuesta implementar. Así que después del training, que duró una semana, me apunté a su programa, que consiste en una mentoría grupal y que Eduardo decidió llamar Ahora Yo. Por este motivo, pensé que sería un buen momento leer, a la vez que realizo el programa, el libro que lleva el mismo nombre y que además de esto comparte la idea de priorizarse y dedicar tiempo para conocerse, entenderse y en base a esto asumir la responsabilidad de cambiar aquello que queremos mejorar en nuestra vida. Sobre la mentoría, os puedo decir que me está ayudando muchísimo a conocerme mejor, trabajar aspectos importantes que nunca antes había trabajado, a descubrir cosas de mí misma que o bien no tenía identificadas o tenía mal definidas y a conocer a otras personas que tienen las mismas inquietudes e incluso limitaciones en estos temas, lo cual es muy gratificante no solo por hacer ese trabajo acompañada, sino también por todas las experiencias que compartimos y el apoyo que nos damos. Gracias a esto me he dado cuenta que todos, seamos como seamos, tenemos la misma necesidad de mejorar diferentes áreas de nuestra vida y que es muy importante atender esa necesidad, lo cual, como ya sabemos, es un proceso continuo y que siempre conlleva cambios. Cambios que no son fáciles, pero sí muy necesarios para mejorar nuestra calidad de vida.
y he querido compartir esto que considero algo muy personal con vosotros por si alguien se siente identificado y le sirve mi experiencia para animarse a hacer algo así. Por lo que si en algún momento habéis pensado que os gustaría participar en un curso o en una sesión de coaching y todavía no lo habéis hecho, os lo recomiendo totalmente. Volviendo ahora yo, el libro, me gustaría hablaros también de su autor, aunque ya lo hice en el episodio 3 de este podcast, en el que os contaba que Mario Alonso Puig es médico y cirujano especialista en el aparato digestivo y un referente en temas de desarrollo personal y autoconocimiento, lo cual me parece la combinación perfecta por la relación tan estrecha que existe entre la salud física y emocional y que también explica en cada uno de sus trabajos. Os recomiendo visitar su web marioalonsopuig.com, así como seguirle en sus redes sociales donde comparte contenido de mucha calidad. Como en cada episodio, me gustaría terminar con algún texto o idea destacable, y la de este libro es: necesitamos descubrir la manera en que somos percibidos para poder valorar la confianza que generamos, descubrir la iniciativa que potenciamos, comprender el apoyo que brindamos y averiguar los recursos que no usamos. Es entonces cuando tendremos una visión clara de nuestra capacidad de influir en otro para generar responsabilidad, ilusión, compromiso, aprendizaje e innovación. Espero que os haya gustado y si habéis leído o leéis este libro, contadme vuestra opinión en los comentarios de la plataforma desde la que me escucháis o en la publicación correspondiente en la web tesorosdepapel.com/ahora-yo. Os dejo el enlace en la descripción de este episodio, el cual os animo como siempre a compartir con aquellas personas a quienes creáis que les puede interesar o les puede servir para que también descubran estos tesoros de papel. Muchas gracias por escucharme una vez más y os espero en el próximo episodio.